Génesis capítulo 4, leemos del verso 1 en adelante y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, ayer leíamos este pasaje. Una de las cosas que yo le decía a ustedes que me llamó la atención es que Eva dice por voluntad de Dios, le pone como nombre a Caín por voluntad de Dios, no dice esto me trajo un mal. Luego la Escritura termina explicándonos a nosotros de que Caín era del maligno, pero aquí no dice tuve un hijo y era del maligno, no, por voluntad de Dios he adquirido varón. ¿Se entiende? Luego tuvo Abel y los dos fueron educados de la misma manera. También habíamos dicho, no es que uno era un vago que andaba paseando por ahí y el otro era un trabajador, no. Los dos trabajaban, tenían diferentes trabajos, no eran dos pastores de oveja y no eran dos labradores de la tierra. Uno se dedicaba a una cosa, el otro se dedicaba a otra. Y conocían de Dios por lo que le había enseñado a Adán. Por eso Abel trajo un cordero. Al principio vemos nosotros, cuando ellos hicieron delantales, que Dios los cubrió, dice, con una piel de un animal. Bueno, le hizo una túnica con pieles. Para hacer una túnica con pieles, Dios tuvo que haber matado un animal. Sin derramamiento de sangre no iba a haber una cubierta por el pecado. Y ninguna justicia que el hombre haga delante de Dios podía cubrir su injusticia. Solamente tenía que ser cubierto por Dios. Por eso Dios proveyó un sustituto para cubrir la injusticia con su justicia el cuerpo de ellos. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Se ve que eso es lo que aprendió Abel, y Abel trajo, dice, de lo más gordo, de lo más lindo que había, se lo trajo a Dios. Dios miró con agrado su ofrenda. ¿Cómo lo hizo? Nosotros tendríamos que buscar por las Escrituras. Yo encuentro un pasaje cuando Dios está hablando con Manoa. Manoa es el padre de Sansón. Y bueno, en casi todos los acontecimientos que se hablan acerca de las apariciones de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, hablando con las personas, todos se apresuran a hacer algo y querer congraciarse con Dios, traer una ofrenda, hacer holocausto. Se ve que esto ya lo tenían dentro suyo, como a veces decimos, o Dios se lo había enseñado, o Abel, en este caso Adán, se lo había enseñado, y eso pasó de generación en generación. Pero todos se apresuraban a llevar una ofrenda. Permíteme que te haga un cabrito y traiga esto, traiga el otro. Bueno, en el caso de Manoa, dice que hace que el ángel se quede. El ángel no quería nada, venía a darle un mensaje nomás, y él pone su ofrenda allí en un árbol, o hace un santuario allí, y el ángel manifiesta que le agrada lo que él le hizo, y enciende un fuego y sube por el fuego, sube hacia el cielo
el ángel de Jehová, dice, y se va nuevamente a Dios. Mostrando qué cosa, que le agradó lo que él había hecho. Bueno, es una de las cosas que por ahí yo encuentro en las Escrituras. Ahora, acá no tenemos nosotros como que Dios miró con agrado y le hizo, te pasaste, qué bueno lo tuyo, estoy de acuerdo con lo que hiciste. Y cuando lo miró a Caín dijo, la verdad que mucho no te esforzaste con lo que hiciste, ¿eh? No le dijo una cosa así, pero se dio cuenta, Caín, que Dios no había visto con agrado lo que hizo. Bueno, cada uno, por eso dice la Escritura que cada uno esté seguro, cada uno esté convencido en Dios, por supuesto, de lo que está haciendo. Amén. Cada uno esté plenamente convencido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esperar el fruto de nuestro trabajo. Decimos, ¿pero qué siempre estoy esperando un sueldo? No, pero yo creo que una persona se puede llegar a cansar, trabajar y que nadie le pague. Y es eso lo que Dios quiere que nosotros veamos, que si algo está bien, y uno lo está haciendo y está bien y Dios lo aprueba, Dios hace notar que eso está bien, está produciendo crecimiento. Si no, ¿cómo lo vemos? Amén. Por eso dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Todas las personas que preparan un campo para sembrarlo, cuando lo siembran y lo riegan porque lo han trabajado y siguen trabajando porque lo están regando, aparte de la lluvia temprana y tardía de los cielos, esperan el fruto. Cuando sale el fruto, sale la cosecha, se alegran. Su trabajo no fue en vano. Llevó su tiempo, llevó su trabajo, pero vio eso, vio el resultado. Bueno, nosotros tenemos que ver el resultado de todo ese bien que está en nosotros, puesto por Dios, por supuesto. Ahora, para manifestarlo, es el bien que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ese bien es manifestado en acciones, en las personas, en lo que nosotros conocemos. Espero que se entienda. Si no es todo el bien que está en nosotros, es como si alguien estuviera rico, esté muy rico y no le dé nada a nadie. Entonces no se ve, su riqueza no se ve. En el caso de ayer decíamos que el apóstol Pablo era una persona muy rica en conocimiento y quería enriquecer a otros. Amén. Solamente tenía que hablar. En este caso, Caín se dio cuenta de que no le agradó y en vez de conversar con Dios, porque la conversación estaba ahí con Dios, Dios le habla a Caín, Caín le responde a Dios y Dios le vuelve a hablar a Caín. Y en vez de arreglar las cosas ahí, porque el asunto no era con su hermano. Y en eso tenemos que prestar atención, porque lo que nosotros primeramente vemos son las personas, son los hermanos, son las hermanas, son los hermanitos. Pero el problema es con Dios. Dios no miró con agrado. Dios no le gustó lo que él estaba haciendo. Y Dios se lo dijo. Ahora, lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros de este pasaje es que si algo está mal, Dios lo hace notar. Y que si algo está bien, Dios lo hace notar. Y a veces creemos que porque Dios está en el asunto, cuando decimos Dios está en el asunto y sabe lo que es malo, nosotros creemos que eso se va a solucionar. Y en este caso no se solucionó. Le advirtió a Caín y Caín terminó matando igual a su hermano. La intención era matarlo. Dios le habló, no se resolvió el problema y lo terminó matando igual. Eso es lo que vemos en las Escrituras, pero a veces nosotros tenemos el pensamiento de que si Dios está en el asunto, Dios está tratando el asunto, esto no va a pasar a mayores. Pasó a mayores. ¿Sí o no? Pero la advertencia estuvo. Dios le dijo, si bien hicieres, le faltó decir a Dios, si bien hicieres como hizo tu hermano. Porque a Dios le agradó la
ofrenda de Abel. Y nosotros tenemos, cuando hablamos de la ofrenda de Abel, nosotros exaltamos el nombre de Abel. Y cuando hablamos de Caín, ya la palabra Caín, yo creo que a ninguno de nuestros hijos nosotros le pusimos Caín. ¿Por qué será? Pero sí hemos conocido muchas personas que se llaman Abel. ¿Por qué? Porque Abel está exaltado en la Escritura. ¿Amén? Lo mismo que Judas. No sé, creo que un cristiano le pondría Judas a ninguno de sus hijos. ¿Pero por qué? Porque la figura de Judas no es una figura exaltada, sino alguien que estuvo con el Señor y lamentablemente nunca creyó. Por más que miraba los milagros y participó de los milagros, cuando se habla de que el Señor envía a los 70, Judas también va con ellos. Y dice que vuelven hablando acerca de cómo los demonios se sujetaban, cómo las personas se sanaban, y Judas venía con ellos. Participó también de eso. Sin embargo, nadie habla bien de Judas. Cuando nuestro Señor Jesucristo le habló a él, particularmente, le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto, porque no se volvió atrás de lo que él tenía pensado hacer. Lo mismo que Caín. Tuvo la oportunidad, sí, estando sentado, comiendo con él. Ahora, porque tuvo la oportunidad, sentado, comiendo con él, ¿se volvió atrás de lo que quería hacer? No. ¿Le fue clarito a él lo que tenía que hacer? ¿El Señor le habló? Sí. Y a veces decimos nosotros, bueno, pero si el Señor habla, si el Señor aclara, las cosas se van a solucionar. ¿Se solucionó el problema de Judas? No, no se solucionó. Él le dijo: mire, me va a entregar alguien que está con nosotros y es el primero que extienda su mano sobre el plato. No sé qué habrá estado haciendo él, porque todos escucharon eso. Él agarró y extendió la mano y comió del plato. ¿Se solucionó el problema para él? No. Se apresuró a hacer lo que tenía pensado hacer. Por eso aquí la advertencia de Dios, hablando con Caín, le dijo: primero que se decayó su semblante. Dios le mostró lo que había provocado eso que tenía en su interior. Como su interior él no lo conocía, le dijo Dios, se refirió a algo que él podía darse cuenta. Porque a veces quizás no nos damos cuenta de las cosas que tenemos aquí adentro. Por eso David dijo: líbrame de las cosas que me son ocultas. Le pidió a Dios que le hablara de lo que él tenía adentro. Porque Dios conocía eso. Ahora, Caín no conocía lo que estaba sucediendo. Entonces le dijo Dios: ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué estás pensando estas cosas en contra de tu hermano? Si el que exaltó a tu hermano y el que dio la aprobación de la ofrenda fui yo, tendrías que hablar conmigo. No, él no quería solucionar el problema con Dios. Él quería arreglar con su hermano. Y esos son a veces nuestros errores, de querer arreglar con nuestros hermanos, y nuestro problema es con Dios. Nuestro problema más grande es con el Señor, porque si vamos a si bien hicieres, no serás exaltado. Nosotros vemos que se trata de crecimiento o se trata de luz para poder conocer y entender, y fortaleza para poder practicar, y la manera de poder glorificar a Dios haciendo esta verdad o mostrando esta verdad es únicamente algo exclusivo de parte del Señor. Nadie puede producir una cosa así. Por eso, aviva el fuego del don que hay en ti. Si el Espíritu Santo se entristece, como que queda de lado.
Fíjense, para que nosotros conocemos esta escritura, pero yo lo busco para que nosotros lo leamos y para que sepamos lo que estamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 3, en el verso 6. Porque los monólogos son buenos y lo que es filosófico también, pero cuando alguno dice, bueno, pero hábleme por la escritura. Bueno, sí, está bien. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que alguien puede cansarse de regar, cansarse de hablar, pero el crecimiento lo da Dios. Esto no es automático, esto no quiere decir, no es que Dios nos ha dado una fórmula y toda la fórmula que nosotros empleamos, Dios lo tiene que hacer. No, Dios no dio una fórmula. Dios dice que estas cosas, según el orden que Él ha puesto y según la forma en que se haga, va a ser el crecimiento. Amén. Porque se trata de cosas espirituales, no se trata de una semilla que cuidada y regada tiene que salir sí o sí, tratándose de algo material. No, puede ser que si una persona, uno puede hablarle todo el día y regar en oración siempre, pero si la persona no acepta y está continuamente rechazando, no va a suceder que el crecimiento lo da Dios. Esto es una muestra nomás, como diciendo, miren, alguien puede sembrar siempre, toda la vida puede sembrar. Y eso no quiere decir que porque sembró toda la vida, tiene plantas por todos lados. Y uno puede regar toda la vida. Y no porque ande regando toda la vida, todas las plantas que regó salieron. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede así? Porque el crecimiento lo da Dios. Amén. Si se siembra a la manera de Dios y se riega a la manera de Dios, el crecimiento lo da Dios. Esto es para nuestra certeza, para nuestra convicción, nuestra seguridad. El crecimiento lo da Dios, no lo dan los hombres, quiere decir. Amén. No lo dan los hombres, no lo da la persona. No me puedo hacer crecer a mí mismo. Yo puedo tener toda la intención de querer estar más crecido, ser más maduro, tener más conocimiento, pero eso no es prioridad de un hombre. Los hombres no pueden hacer eso. Eso lo da Dios. Amén. Por eso a Caín le dijo, si bien hiciere, ¿no serán enaltecidos? ¿Por quién? Por Dios. Pero si no hicieres bien, ese es otro tema. Si no hicieres bien, porque nosotros tenemos costumbres, ideas de que hay cosas que no son tan malas, pero son malas. Pero según mi criterio, según mi educación, hay cosas que no son tan malas y yo no hago tanto mal. La Escritura para nosotros los creyentes termina diciendo de que todo lo que no proviene de fe es pecado. Como diciendo, todo lo que no proviene de la obediencia a su palabra es algo erróneo, es algo malo. O sea, ¿estamos condenados entonces a hacer el bien? Si la vida de Cristo no es para hacer mal. La vida de Cristo, ir a la imagen de Cristo, formarse a la imagen de Cristo y manifestarse con la imagen de Cristo es hacer el bien. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esto es para mostrar que el crecimiento lo da Dios, lo da Dios. Es prioridad de Dios, no lo de los hombres. Porque han tratado muchos quizás de decir, bueno, está bien, entonces me encierro yo en un convento, estoy ahí 10 años y cuando vuelvan, esto lo han hecho, y cuando vuelvan ya van a ver la cantidad de conocimiento que yo voy a tener. Esto lo han hecho aún los que fueron a los seminarios. A los seminarios por ahí sale un buen grupo de hermanos a los seminarios, o algunos a los seminarios y van a estudiar. Y en los seminarios le enseñan
toda clase de materia teológica, y entonces cuando vuelven a las congregaciones creen que ellos son los encargados de poder estar enseñando, creyendo que el crecimiento se lo dieron en el conocimiento allí en los seminarios. El crecimiento, la gracia, la autoridad, y no es así. A veces se piensa una cosa así, pero Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que concede la gracia. Amén. Dios es el que concede crecimiento, ¿para qué? Para que haya madurez. Conforme a las Escrituras, y para que haya un carácter conforme a las Escrituras. Esto es algo sencillo, no es tan complicado. En San Juan capítulo 15, hablando de la vid verdadera, esto es algo muy sencillo, no es complicado el poder entender. En el capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo en el verso 5 dice: yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mucho de lo que hemos entendido, ya entendemos, decimos obvio, separado de él no podemos hacer nada. A veces pensamos que sí podemos hacer, pero separado de él no puedo hacer nada. El que en mí permanece será echado, el que en mí no permanece será echado como pámpano, se secará, lo recoge, lo llena. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, la intención de Dios es mucho fruto. Limpiar, porque dice que Jesús es la vid, mi Padre es el labrador, y la intención de Dios es exaltar su obra, que su obra se vea, muchos, pero mucho fruto. Terminamos diciendo quiénes son los que llevan mucho fruto. Seguro son los que, obedeciendo a la fe, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, no separándose de Él, que esto hace, la obediencia hace que no se separe la persona. Cuando se habla del tronquito que sale del fuego y se empieza a apagar, se habla de desobediencia. Se habla de desobediencia, porque alguien que dejó de obedecer, dejó de juntarse, dejó de hacer, dejó de estimular, y entonces entra en una desobediencia y comienza a apagarse. Cuando vuelve a obedecer, comienza a encenderse de nuevo. Así también la falta de fruto. Amén. Gloria a Dios. Esto yo lo quería relacionar, esto es lo que se predicó, más o menos lo que se predicó ayer, y lo quería relacionar con Tercera de Juan. Juan tiene, aparte del Evangelio, tres cartas: Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Cartas cortitas que podríamos leerlas nosotros, no sé, 2 minutos y medio, y lo tremendo a veces es decir cuántas veces hemos leído la tercera carta de Juan y decimos una vez, 2 veces. Y lo quería relacionar con esto. Ahí en el verso 11, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Qué sencillo que es Juan para hablar acerca de la obediencia, la verdad puesta en obra, hablad verdad cada uno entre vosotros, hijos de la verdad, hijos de Dios. Qué sencillo que es, hagan lo bueno, imitad lo bueno. A veces creemos que no hay nada para imitar y eso nos deja convictos a nosotros de que parece que no hay nada bueno que imitar. Bueno, sería conversar con Dios eso, porque sí, en todos los lugares hay algo, siempre Dios pone algo bueno para imitar.
A veces se apunta todo lo malo para no querer hacerlo, pero siempre Dios pone a alguien que hace lo bueno. ¿Para qué? Para que todos aquellos que quieran hacer lo bueno imiten lo bueno. Teniendo, ¿qué cosa? El poder para hacerlo. El poder del Espíritu Santo, el poder de su palabra en ellos, el poder de la verdad en ellos, el poder de esta vida indestructible, que es una vida eterna que Dios nos ha dado. ¿Para imitar qué cosa? Para imitar lo bueno, porque lo malo cualquiera lo imita. A veces mucho más sencillo imitar lo malo. Parece que con más sencillez se imita lo malo. Nos sorprende a veces, pero imitar lo bueno, como se viene hablando, es un trabajo. Es un trabajo. Este maligno esas tinieblas, aquello que está oculto y se mueve y nos traiciona, nuestro enemigo, la carne, está para llevarnos a imitar cosas malas, a decidir por cosas malas, por cosas que no tienen fruto, no producen fruto, no produce cosa buena. Y cuando vemos que alguien está haciendo lo bueno y lo podemos imitar, nos cuesta. Pero la Escritura a nosotros es un mandato a imitar lo bueno. Porque el que imita algo malo, el que imita las cosas malas, no conoce a Dios. Porque nadie va a poder alcanzar la imagen de Cristo imitando lo malo. Y de eso a nosotros nos viene hablando el Señor desde que hemos comenzado de imitar lo que es bueno, para ir alcanzando la imagen de Cristo. A Caín se le advirtió, le dijo que eso iba a estar en la puerta. No le dijo, esto ya se apoderó de ti y esto es algo malo, es un diablo que se te ha metido dentro del cuerpo. No le dijo nada de eso. Es tu decisión, como diciendo, mirá, yo te lo advertí, esto es tu decisión. Si vos te volvés, el pecado no se va a señorear de ti. Pero si sigues con esto, se va a llevar a cabo. No le hizo caso, lo sacó al hermano al campo y lo mató. Por más que Dios le haya hablado, nosotros a veces tenemos entendido, si Dios habla, listo, se aclaró todo. Aquí también tendríamos que haber dicho una cosa así. Dios le habló, se aclaró todo. Mentira, no fue así. Lo mató igual. Hoy hablamos nosotros de la muerte de Abel, porque lo mató su hermano. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Yo busqué un par de pasajes, por ahí es un poco largo esto, pero unos pasajes donde Dios exalta a una persona porque estaba haciendo lo bueno. Y allí en Jueces, ¿cómo se inicia el llamado de Gedeón? Es bueno leerlo porque lo ve que él estaba trabajando y haciendo algo y no dice la Escritura porque Gedeón tenía el Espíritu Santo, porque estaba haciendo. Ahí en Jueces capítulo 6, y él estaba haciendo este trabajo porque venían los madianitas y destruían todo, lo dejaban en la pobreza. Entonces él empezó a esconder las cosechas, parte de la cosecha, no solamente para él, sino porque estos se movían en tribus, era toda una familia muy grande, y él estaba trabajando allí. En el verso 11 dice, vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él estaba trabajando. No dice que había un montón de gente
alrededor de él. Esto lo estaba haciendo prácticamente solo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Como el Señor le habló, así como le habló a Caín, él comenzó a hablar con el Señor. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos saqueó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal que tú has hablado conmigo. Amén. Es hermosa la historia de Gedeón, pero ¿cómo lo encuentra Dios a Gedeón? ¿Y cómo termina siendo un juez de Israel? Vemos después nosotros la historia, cómo lo exalta, cómo exalta la figura de este hombre. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención que tenía en su corazón? Y el trabajo que estaba haciendo. ¿Y cómo tenía en el pensamiento lo que Dios había hecho en los tiempos antiguos? ¿Cómo había sido instruido en las Escrituras? ¿Cómo conocía de Dios? Y aunque sabía que Dios no estaba respondiendo como lo hacía en el tiempo pasado, él estaba todavía confiando en Dios. ¿Amén? Sí. Vemos entonces después cómo exalta la figura de Gedeón. Yo voy a estar contigo, varón esforzado, varón valiente. Otro de los pasajes de cómo Dios, hace poquito estuvimos mirando en Primera de Samuel, otro de los personajes que fueron exaltados por el Señor, para conocer acerca de la palabra exaltar a una persona. Esto lo ha hecho Dios en todos los tiempos, también con congregaciones. En todos los tiempos Dios ha hecho una cosa así. Por eso Dios es el mismo, como decía nuestro hermano Marco, no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Lo que cambian son las personas, son las generaciones, pero Dios no ha cambiado. En Primera de Samuel, en el capítulo 16, habíamos leído hace muy poco el ungimiento de David. Como Isaí tenía varios hijos, y bueno, y había que elegir nada más ni nada menos que al rey de Israel. Le presenta a todos los hijos y faltaba uno. Esa es la historia, ¿amén? Esa es la historia. La familia no lo tenía en cuenta, pero Dios sí. De eso se trata. La familia no lo tenía en cuenta, él ya era una persona que criaba ovejas y capaz que se iba a morir ahí. Se iba a ser hombre y ahí se iba a casar y se iba a quedar en los campos con las ovejas. Pero Dios conocía esto, de eso se trata. Así como decimos que Dios da el crecimiento, Dios es el que exalta a la persona por hacer bien y no queda en oculto, así hablamos nosotros de cómo exalta Dios a una persona. Una luz no puede quedar escondida. Si yo crezco más que esta planta, no puede ser que me quede detrás de ella. No puede ser. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que hace manifiesto todas las cosas. Ayer le dije de cuando Dios ocultó al profeta Elías, nadie lo pudo encontrar. ¿Por qué? Porque Dios lo ocultó. Se cansaron de buscarlo, pero ¿quién lo tenía escondido? Dios. ¿A dónde lo escondió? ¿En una cueva? No, lo escondió, estaba viviendo al lado de un arroyo. ¿Y cómo nadie lo vio? Porque Dios lo ocultó. Cuando Dios oculta a una persona, no hay forma de poder verla. Pero cuando Dios lo da a conocer, todos lo ven. Hablando de Samuel, dice que Samuel creció en el templo del Señor y ahí ministraba, y cuando aprendió, fue aprendiendo y ministrando, hasta fue un juez, profeta y juez de Israel.
Y desde Dan, dice, hasta Beerseba, como diciendo, de un lado a otro de la provincia, todos conocían que Samuel era profeta de Dios. ¿Y esto lo hizo quién? Dios. Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Samuel estaba queriendo ungir al rey de Israel y le preguntó, después que pasaron todos sus hijos, porque hasta Isaí creía que de uno de ellos tenía que ser el rey, porque el otro era simplemente un pastor de ovejas y era prácticamente un chico, un muchacho. ¿Cómo que tenés otro hijo? Tráemelo. Cuando le vio, Dios le dijo, este es. Y Dios exalta, ¿no es cierto?, la figura de David. Lo tenían todos en poco, pero Dios hace notar esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero escuchar el testimonio de David estando en el campo cuidando las ovejas, porque así como Dios conocía a Gedeón, lo que estaba haciendo y el trabajo y la preocupación que tenía por querer guardar el trigo para el pueblo, porque los madianitas cada vez que venían se llevaban todo, era una persona que entró celoso de lo que Dios estaba proveyendo y lo tenía que guardar. Bueno, así también en el testimonio de David, cuando este famoso paladín llamado Goliat desafía al pueblo de Israel, dice que Isaí lo manda a llevar comida para sus hermanos, que eran todos guerreros. Entonces, llévale esta comida a tus hermanos y fíjate cómo están. Y él escucha, es hermosa la historia, él escucha cómo este hombre tan grandote desafiaba a los guerreros, al ejército de Israel, el Dios viviente. Y entonces él cuando escuchó esto, ¿quién es este incircunciso que desafía nada más ni nada menos que al escuadrón de Israel? Y entonces lo oyeron sus hermanos y sus hermanos lo degradaron, le dijeron, ya vienes a hacer problema acá, mirá, deja la comida y anda a casa. ¿Para qué viniste acá? Y él entonces seguía preguntando, a ver quién era el que iba a pelear. Déjenme a mí, como diciendo, déjenme a mí que yo lo voy a pelear. Pero él es una persona, fue un guerrero desde su niñez y vos sos un pastor de ovejas, ¿cómo vas a desafiar a un guerrero? Y él empieza a relatar entonces cómo Dios estaba con él en el campo. Amén. Vamos a leer entonces 1 Samuel 17, verso 33, para que nosotros escuchemos el testimonio de David y por qué Dios manda a ungir al rey de Israel nada más ni nada menos que a la casa de Isaí, donde estaba David, su hijo. ¿Lo tienen? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Ya le dijo era, no es. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, ese es el testimonio de David. No nos quedamos entonces solamente con Samuel, que fue a la casa de Isaí y dijo, bueno, ¿tienes otro hijo tuyo? Sí, hay uno, pero estaba allá. Bueno, pero ahí tenemos el testimonio. ¿Cómo Dios conocía a este joven? Y de la forma que él actuaba. También conocía a Gedeón
y de la forma que actuaba y cómo él quería y cómo hacía las cosas. No fue una casualidad, una elección de Dios al dedo. No fue una cosa así. A veces se entiende una cosa así. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? No imites lo malo, sino lo bueno, porque el que imita lo bueno conoce a Dios, pero el que imita lo malo no le ha conocido. A veces nosotros nos quedamos imitando cosas malas. Le enseñamos a los chicos que imiten las cosas buenas. Hoy escuchaba la predicación de mi hermano allá en Buenos Aires. La enseñanza para los chicos es para que estén todos aprendiendo cosas buenas. No, las cosas malas no. Bueno, te quitó, no le quites, dejá, prestale. No te quiere prestar, bueno, pero vos sí tenés que prestar. Todas las cosas buenas, ¿para qué? Para que imiten las cosas buenas, que no imiten lo malo. Porque el que imita lo malo no conoce a Dios. Y si nosotros nos prestamos atención, hay muchas veces que nosotros decidimos por cosas malas, imitando lo que es malo y no imitando lo que es bueno. Lo que va a traer resultado, no solamente un resultado para mí que me va a producir crecimiento y un estado de ánimo muy particular, sino que va a producir cosas buenas en las personas que me están mirando o me están oyendo o me están viendo trabajar. Que si bien no lo hacemos con esa intención, porque no sé si Gedeón estaba trabajando, viendo, esperando a ver si Dios iba a responder a lo que él estaba haciendo o no. Simplemente lo estaba haciendo porque venían los madianitas y se llevaban todo. Entonces comenzó a trabajar, no solamente por su familia, sino que había muchos que se quedaban sin nada cuando venía el enemigo y se llevaba todo. ¿Y Dios qué le dijo? Eso es lo que yo necesito. Porque él creyó que tenía que tener un ejército, que tenía que tener esto, que tenía que tener más fuerza, que tenía que tener la fuerza de Sansón. Y él le dijo, ve con esta tu fuerza, ve con esas intenciones, yo estaré contigo. Efesios capítulo 5, verso 1, cuando se habla acerca de imitar, de la imitación, decimos, bueno, imitadores de Dios como hijos amados. Por eso dice que debemos imitar lo bueno, porque aquel que imita lo bueno conoce a Dios, pero el que imita lo malo no le ha conocido, no quiere ni siquiera parecerse a él. Efesios capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquel que ama conoce a Dios, aquel que ama tiene una particularidad, es igual que Dios, ama. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, en esto es la ley, los profetas, amén. Esto es el todo. Imitar a Dios. ¿Por qué? Porque hemos leído en Tercera de Juan, allí diciendo de que no imitéis lo malo. El que imita lo malo no ha conocido a Dios. Es tremendo cuando dice una cosa así, amado, no imitéis lo malo. Habla de un testimonio malo, que es el testimonio de Diótrefes, que aquel que le gustaba tener el primer lugar, pero no solamente eso, sino muchas cosas malas él estaba haciendo. Ahora, ¿cómo estaba ahí? No lo entendemos, pero estaba. Ahora la Escritura dice, bueno, cuando Juan dice lo que iba a hacer, iba a ir y lo iba a corregir. ¿Cómo? ¿No lo vas a echar? No, lo iba a corregir. ¿No lo iba a expulsar? ¿No estaba perdida esta persona? No dice eso la Escritura. Pero dice, no sean imitadores de lo malo, sean imitadores de lo bueno. Porque todos dan testimonio de ¿quién? De Demetrio. Ah, ¿Demetrio también estaba ahí? Sí. Diótrefes y Demetrio. ¿Vamos a imitar a Diótrefes? No. ¿A quién? A Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Esto hace poco predicó el pastor Raúl acerca de imitar lo bueno. Tan sencillo, sí, porque a veces estas palabras se cambian por hablar verdad, no hablar mentira, obedecer a la fe, ser obediente, obedecer, es hacer el bien. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 17.
es otro de los pasajes también que uno busca, porque dan a entender acerca de lo que debemos imitar y es sencillo poder entenderlo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Quiere decir que había más hermanos aparte de él, sed imitadores de mí. En otro pasaje dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y aquí dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen. ¿Por qué? Porque Dios siempre pone personas que nosotros podemos imitar. Si todos serían malos donde nosotros estamos, bueno, no habría forma de poder imitar lo bueno. Pero si Dios pone una persona, una sola persona, que haga lo bueno delante de Dios, entonces Dios nos va a señalar eso, siempre, que tenemos que obedecer a lo que Él dice. Imiten lo bueno. Pero los malos son muchos, imiten lo bueno, al que hace lo bueno. ¿Por qué? Porque el que hace lo bueno, el que imita lo bueno es de Dios, conoce a Dios. Y el que imita lo malo, el que hace lo malo, no ha conocido a Dios. Amén. Gloria a Dios. En Gálatas capítulo 6, verso 9, cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta enseguida, amén, de las cosas, porque nos alumbra el momento. Hay pasajes que nos alumbran enseguida. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Puede producir cansancio una cosa así? Y se ve que sí. Se ve que sí. Yo ya estoy cansado. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad. A veces las oportunidades no son siempre. El mundo dice que las personas tienen pocas oportunidades y posibilidades. Cuando se te aparece la oportunidad, mirá, hacelo porque quizá no vas a encontrar otra. Eso es cuando nosotros hablamos con las personas allí en el mundo o cuando se hablan entre ellos. ¿Cuántas oportunidades tendremos nosotros de hacer el bien? Si el bien produce crecimiento, si el bien produce aceptación de Dios, si hacer el bien produce exaltación o crecimiento de Dios, ¿cuántas oportunidades tendremos nosotros? Pero a veces puede ser, como dice la Escritura, no lo da por entendido acá, sino no nos cansemos, quiere decir, miren, no se cansen, no bajen los brazos, ustedes sigan haciendo el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo van a cegar. El crecimiento lo da Dios. A su tiempo van a ver esto, de parte de Dios. Amén. Dios no es injusto para olvidar. Amén. Dios no es injusto para olvidar. En el verso 4, muy conocido para nosotros cuando se nos habla acerca de esta forma de exhortación, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, no la del otro. A veces sometemos a prueba la del otro, a ver cuánto tiempo, cuánto le va a durar, hasta cuándo va a resistir, hasta cuándo va a hacer esto, hasta cuándo sometemos a prueba. No, nosotros, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cuando se trata de hacer el bien, tenemos un personaje en las Escrituras que preguntó, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? ¿Cuántas veces tengo que hacer el otro? La Escritura dice que no nos cansemos, pero en Mateo 7, en San Mateo capítulo 7, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que ayudar? Jesús le dijo, mire, el que te obliga a llevar una carga, una milla, llévala 2.
diciendo, haz más de lo que tenés que hacer, como le dijo a Filemón, sabiendo que harás más de lo que te pido. En San Mateo capítulo 7, verso 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Amén? ¿Queremos esperar bien? Bueno, hagamos bien. Hagamos por los demás lo que quisiéramos que los demás hagan con nosotros, aunque no lo hagan, porque esto es de parte de Dios. Yo decía, pero ¿cuántas veces yo le hice bien a mi tío, le hice bien a mi tío? Nunca me regaló nada y nunca me ayudó en nada. En vez de mirar al tío, tenemos que mirar para arriba. ¿Amén? Porque esto es mandato de Dios. No sé si lo va a hacer, no sé si el tío me va a corresponder a mí, no lo sé. Esto es mandato de Dios. Si yo cumplo con Dios, es Dios quien va a cumplir con su palabra, porque Él es el que da el crecimiento. Lamentablemente nosotros, por esperar el bien de las personas, nosotros apuntamos para otro lado y nos dejamos vencer por lo malo. Nadie lo hace, yo tampoco. Oye, eso es imitar lo malo. Eso no es imitar lo bueno. Hechos capítulo 10, veamos nosotros nuestro Señor Jesús. Si hay alguien a quien debemos imitar, quizás es mucho para poder decir, entonces a veces decimos muy poquito porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Desde el primer día, si tuvo un día, hasta el final de sus días en esta tierra. Lo que declara la Escritura en Hechos, en el capítulo 10, verso 38, Hechos 10, 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Por qué pone aquí cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Porque Jesús de Nazaret era el hijo del carpintero. Y cómo ellos vieron que las señales que él hacía eran las señales dichas por el profeta, hablando del ungido de Dios, hablando del Mesías, del que iba a traer salvación, del Hijo de Dios, del Verbo hecho carne, de lo que dijo Isaías, porque niño nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Llamarás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es el énfasis de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús, al hijo del carpintero, al hijo de María. ¿Y cómo vimos nosotros que anduvo haciendo qué? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y Dios estaba con él. Yo no vine a hacer mi voluntad, dijo nuestro Señor Jesucristo. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de tu Padre? Que haga bien. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Se entiende en parte? Es sencillo. Yo digo que es muy sencillo. No hay que dejarse vencer por lo malo. Lo malo también tiene su poder y su forma. Es increíble cómo es más fácil, parece más fácil al principio en hacer lo malo que hacer lo bueno. Me causa medio hablar una cosa así. Pero qué difícil, no imposible, por supuesto. Romanos capítulo 12, verso 21, nos da un consejo terminal para nosotros, hablando acerca de estas cosas, pero teniendo presente lo que le dijo a Caín, lo que pone Juan en su tercera carta, imitar lo bueno. No seas vencido de lo malo. Quiere decir que lo malo puede vencer a una persona, puede vencer a alguien, y sí,
vemos nosotros cómo nos ha ocurrido. Hay testimonios en nuestras vidas, cómo en algún momento lo malo nos venció. Entonces quiere decir que tenemos el testimonio en nosotros mismos de que dando lugar a las pequeñas cosas malas, por ahí somos arrastrados por ellas. Quizá en algún momento yo hice como un pacto delante de Dios: no te voy a fallar, voy a ser fiel, no te voy a dejar, yo voy a... llueva, truene, patalee, esté enfermo, yo te voy a seguir. Y en algún momento, por circunstancias que hemos tenido, presión dentro, fuera, circunstancias, problemas, angustia, problemas, hemos fallado a eso. ¿Cómo se llama eso? Me dejé vencer por lo malo. ¿Qué me aconseja Dios en las Escrituras? No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. No te pongas a pelear mal, haciendo mal con las cosas malas. No pagues mal por mal. No va a haber vencedor, van a haber perdedores nomás. No seas vencido de lo malo. Vence, ¿con qué? Con el bien. ¿Con el bien tuyo? No, con el bien que Dios puso en ti. Véncelo. Es la única manera. Jesús no le pegó un cachetazo al diablo y lo venció. Lo venció mostrando a todos quizá la derrota más tremenda que el mal le hizo a un hombre. Sin embargo, lo venció haciendo el bien. Ese es el testimonio para nuestra vida y es lo que el apóstol Pablo pone aquí. Desde el verso 9, en esta misma carta, en Romanos capítulo 12, da los consejos para llegar a: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El amor sea sin fingimiento, en el verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Lo está leyendo? Aborreced lo malo. Lo malo es malo, aborrecer. Quizá no lo puedo quitar, pero lo aborrezco. A ver, no estoy de acuerdo con eso. Pero seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ve? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tendríamos que leer 1 de Juan en el capítulo 5, verso 1, a donde dice que nosotros amamos a Dios y amamos lo que Él engendró. Dios no dice: yo voy a engendrar algo y voy a ver si tú le amas o lo rechazas. No. Todo aquel que ama, aquel que engendra, ama lo que ha sido engendrado por Él. Y punto. Amén. Esto es como si Dios dijera: si te gusta, bien, y si no, lo tienes que hacer. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Todos estos consejos terminan en: no seas vencido de lo malo. Ese es el contexto. ¿Amén? No seas vencido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tendencia a lo contrario. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solamente con nuestros hermanos, sino delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. No procede de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Hay veces que nosotros tenemos conflicto con otras personas, bueno, que no nos dan ni siquiera el momento de poder charlar. Con un vecino por ahí se arma algunos conflictos, alguna persona que no conoce a Dios
y no podemos arreglar las cosas. Por eso dice, en cuanto dependa de vosotros. Por ahí depende mucho de nosotros, pero la otra persona no está de acuerdo en querer hablar, en querer conversar, sentarse, arreglar las cosas. No está de acuerdo. Hemos tenido conflicto con vecinos, con personas que no conocen al Señor y no se han arreglado las cosas. Por eso dice así, en cuanto dependa de vosotros. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Esto es para que nadie levante ni juicio contra otro, y no crea que por ahí, porque uno tiene la verdad, puede hasta vengarse uno mismo. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Si Él arregla, lo arregla, y si no, bueno, sigamos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿cuánto más tu amigo? ¿Cuánto más tu hermano? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Amén. Esto es para nosotros. La imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que ha hecho Él y Él la encomienda para cada uno de nosotros. Haciendo estas cosas, nosotros decimos, bueno, esto se tiene que transformar en vida. Amén. Actuando de esta manera, esto se transforma en una manera de ser, en un carácter que no va a ser quebrantado por lo malo. Amén. No va a ser destruido por lo malo. Esto no van a ser solamente apariencia, porque si nosotros buscamos hacer el bien según Dios, Dios va a ser aquel que va a dar crecimiento y exaltar cuando fuere tiempo. Amén. Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Amén. ¿Por quién? Por Dios.